Hola estimados, en este video vamos a revisar cómo obtener una nómina de utilidades en el programa. Ah, Vamos a ir revisando estos puntos. Vamos a revisar un ejemplo de una nómina, ¿verdad? Porque ya hay nóminas hechas antes. Entonces vamos a revisar un ejemplo de una. Fíjense, yo tengo aquí las nóminas y por alguna razón se dejaron de pagar nóminas de utilidades, ¿verdad? Probablemente porque por la crisis del país, la crisis de esa misma empresa. Pero fíjense cómo la última que se pagaron fue en el año 21. Y aquí tenemos un ejemplo. Esta que está aquí, por ejemplo, va desde enero hasta junio. Fíjense cómo se determina que una nómina es de utilidades en esta lista. Las nóminas de utilidades están marcadas aquí como utilidades. Y aparte de eso, el tipo de nómina. Fíjense que aquí hay mensuales, que son casi todas, y hay unas de utilidades también. Entonces, bueno, vamos a revisar esta, por ejemplo. Otro detalle, fíjense cómo esta empresa en particular, para ellos era común que las utilidades se pagaran en dos partes en el año. Por eso es que esta nómina de utilidades, por ejemplo, corresponde al primer semestre, enero a junio, y esta otra corresponde, bueno, aquí pasó algo extraño, pero la otra debería corresponder al segundo semestre. Vamos a ver, por ejemplo, aquí lo vamos a ver claramente. Exacto, aquí está. La primera es el primer semestre de enero a junio y la segunda es el segundo semestre de julio a diciembre. Entonces, bueno, vamos, por ejemplo, a revisar esta como un simple ejemplo. Lo primero que podemos ver aquí, fíjense como aquí hay un registro de utilidades, ¿verdad? Bueno, cada nómina tiene un registro aquí, recordemos eso. Entonces, en el caso de utilidades, en el tipo de nómina dice utilidades. Fíjense como aquí está el periodo desde el 1 de enero hasta el 30 de junio. Bueno, fíjense que aquí dice 30 días, porque son 30 días de utilidades lo que se está pagando aquí. Es decir, una cosa es el periodo de las utilidades, el periodo va desde enero hasta el 30 de junio, es el periodo de utilidades, pero son 30 días de utilidades lo que se está pagando. Es decir, sobre lo que el empleado recibió aquí como sueldo, se le van a pagar 30 días de eso, de ese monto. Aquí también se está indicando que se debe usar el sueldo básico desde la maestra de empleado, que es lo que hacemos normalmente. Pero fíjense cómo no marcamos aquí, porque las nóminas de utilidades aparentemente, según creo, no sé si estoy equivocado, no conllevan deducciones como política habitacional, paro forzoso, etc. Ok. El otro detalle es que este registro que nosotros grabamos por aquí en las nóminas normales, no lo vamos a grabar por aquí ahora, en la nómina de utilidades. Lo vamos a grabar de otra forma, pero eso lo vamos a ver ahorita. Ok, entonces vamos a ver el ejemplo. Aquí vamos a ver la nómina como tal. Y aquí vamos a ver algo bien interesante. Vamos a agarrar aquí un empleado. Fíjense cómo básicamente la nómina de utilidades son dos rubros, más el impuesto cuando hay, es decir, cuando el empleado le corresponde pagar impuestos sobre la renta. Me imagino que en este caso la mayoría no lo paga. Vamos a ver, fíjense cómo estos que cobran menos no lo pagan, estos que cobran más sí lo pagaron en este caso, por ejemplo, en esta nómina, en esa época en particular lo pagaron. Fíjense cómo esta tampoco lo pagó, de tal manera que eso depende de un piso, ¿verdad? El que no pase ese piso, me imagino yo que no lo paga. Ok, y eso probablemente está en una lista. En este caso el INSEE tal vez esto está en una lista que son los que pagan impuestos. Los otros no. Bueno, entonces ya vemos que aquí hay un rubro. Este rubro está definido en la maestra. Si nosotros lo buscamos aquí, lo vamos a ver. Aquí está. Y fíjense cómo aquí dice que es sueldo, porque esta es la asignación por el monto de utilidades. Y fíjense cómo aquí dice el tipo del rubro y aquí dice utilidades.
Fíjense cómo hay rubros para que se pague el seguro o que se deduzca el seguro, hay rubros para que se deduzca otras retenciones. Y fíjense cómo aquí está el otro rubro que corresponde o que participa en las utilidades, que es el INSEE. El rubro está marcado como INSEE. Ya esto está hecho, por supuesto, esto no hay que volverlo a hacer. Y este rubro está marcado como utilidades, de tal manera que el monto de utilidades, la nómina lo pone aquí. Y la nómina de utilidades lo pone aquí. Y el monto por INSEE, la nómina de utilidades lo pone aquí. Porque así está marcado, pues aquí. Fíjense cómo hay tipos de rubro. INSEE es un tipo de rubro, que es donde la nómina de utilidades va a poner el INSEE, y utilidades es otro tipo de rubro donde donde la nómina de utilidades va a poner las utilidades, es decir, el monto que gana el empleado por utilidades. Entonces, si regresamos aquí, vamos a ver exactamente eso. Vamos a ver un empleado que no paga impuestos, y aquí vamos a ver que el monto de utilidades se le pone en ese rubro que vimos antes y el monto de INSEE se le pone en el otro rubro que vimos también. A los empleados que pagan impuestos sobre la renta se usa el mismo rubro que se usa normalmente para el pago de impuestos sobre la renta, que está definido aquí. Aquí está definido. De tal manera que todo esto está ya definido, esto no tenemos que definirlo nosotros porque ya está hecho. Bueno, entonces ya vemos un ejemplo aquí, ya vimos que este registro no se va a grabar por aquí, ya vamos a ver cómo se graba. Y ya vimos que las nóminas de utilidad están marcadas aquí, las podemos visualizar. De manera visual la podemos encontrar aquí fácilmente, ¿verdad? Porque dicen U en el tipo de nómina y dicen aquí en proviene de, dice utilidades. Ok, vamos a ver otro detalle aquí. Vamos a ver ahora la configuración de las utilidades. En este programa en particular, si nosotros vamos a catálogos, parámetros de nómina, ahí es donde vamos a configurar las utilidades. Si yo hago un clic aquí, y esto es lo que correspondería un poco en las nóminas normales a este registro. De hecho, desde aquí se va a producir, en el caso particular de las utilidades, se va a producir este. Por eso es que este no lo tenemos que registrar de manera directa, se registra de manera indirecta desde aquí. Entonces vamos a recordar catálogo, parámetros de nómina, sueldos y deducciones, definición de utilidades. Y aquí vamos a grabar un registro donde vamos a indicar la configuración de las utilidades que estamos registrando. Recuérdense que normalmente en esta empresa en particular son 2 nóminas de utilidades al año. Por eso es que aquí dice cantidad de meses. Aquí tal vez hubo una excepción, pero normalmente son 6 meses. Son 180 días que corresponden a 6 por 3. 6 por 30 son 180, pero sin embargo la cantidad de días que se paga de las utilidades por concepto de utilidades son 30. Él va a buscar el sueldo que se ha pagado en este periodo, el sueldo, y de ahí él va a determinar los 30 días. Aquí decimos si se aplicó el INSEE, normalmente sí, siempre es sí. Y aquí el porcentaje de INSEE, que siempre es este. Entonces, nosotros tenemos que grabar un registro aquí para la nómina de utilidades que queremos ahorita. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, como siempre, aquí vamos a decir nuevo y él va a crear un registro al final de esta lista. Nosotros nos vamos al final de la lista y aquí tenemos el registro nuevo. Cuando hacemos un clic, abrimos esta ventanita y aquí empezamos a registrar. Fíjense cómo yo me imagino que vamos siempre a usar este grupo, ¿verdad? Que es el que siempre se usa, empleados risk, que es este mismo grupo que está aquí. Entonces, vámonos nuevamente a ese registro nuevo. Aquí entonces me imagino que siempre será el mismo grupo. Aquí ponemos la fecha de la nómina. Si por ejemplo ahorita vamos a pagar el segundo semestre del año, podemos poner
15 de noviembre, etcétera. Aquí la base de aplicación ya vimos que normalmente es el sueldo. Aquí ponemos desde hasta, puede ser si se va a pagar todo el año, desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre, o si se va a pagar el segundo semestre. Yo me imagino que en este caso se va a pagar todo el año, tal vez porque no se pagó como se hacía antes normalmente el semestre antes. Tal vez aquí sea todo el año. Entonces aquí pondremos 1 de enero, 31 de diciembre, aquí pondríamos 12 meses y aquí pondríamos 30 por 12. Aquí podríamos 60, porque serían 2 meses de utilidades, me imagino que aquí son 60. Normalmente aquí aplicamos el pago del INSEE, aquí dejamos esto, me imagino que esto se deja tal cual, y listo, y decimos cerrar y mantener los cambios, pero antes hacemos un clic aquí. Y cuando nosotros, yo creo que primero grabamos el registro, porque si nosotros hacemos un clic aquí, él nos dice que debemos grabar antes. Entonces nosotros debemos completar este registro, como ya vimos que se debe completar, debemos cerrar y mantener los cambios. Claro, ahorita esto está inhabilitado porque hay errores aquí, porque no puse una cantidad distinta de cero. Debemos grabar y luego que grabemos que este registro ya no sea nuevo, fíjese cómo esto quiere decir que el registro es nuevo. Ya cuando este registro no sea nuevo, yo me imagino que es cuando yo voy, fíjense como yo hice un clic aquí, abro esto y ya cuando esto esté grabado, porque hice un clic aquí, entonces ya puedo generar, hacer un clic aquí y cuando yo hago un clic aquí se va a generar este registro que está aquí. Se va a generar este registro de tal manera que recordemos, yo no voy a grabar en este caso de la nómina de utilidades este registro, él se va a grabar indirectamente a cuando nosotros hagamos esto. Bueno, vamos a continuar. Entonces ya vimos cómo se configuran las utilidades. También vimos que hay un rubro de utilidades. Ya lo vimos por aquí. Ya lo vimos que ese rubro está configurado. Vamos a dejar esto. No vamos a grabar este ejemplo. Vamos a dejarlo. Y ya vimos que el rubro está por aquí. Está definido tanto el rubro de utilidades, que es este, como el rubro del INSEE, que es este. Entonces, ya vimos estos dos que están aquí. Y el impuesto sobre la renta, yo me imagino que se va, fíjense como el impuesto sobre la renta, que se define también por aquí, fíjense como es una deducción, pero no está por aquí está el seguro social, etc. El impuesto sobre la renta se define de manera separada a las deducciones normales. Y fíjense cómo, bueno, aquí no hay una definición del impuesto, no sé por qué. Eso lo podemos ver luego con más calma porque debería probablemente haber aquí una definición del impuesto y también algo que es importante es que cuando nosotros registremos esto, aquí deberíamos de poner U. Pero si nosotros queremos que esto se aplique a la nómina mensual y a las utilidades, debemos poner MU, porque se va a aplicar a ambas nóminas, tanto a la nómina mensual como a la nómina de utilidades. No sé por qué no hay ahorita un registro aquí, probablemente es porque no se están aplicando impuestos en las nóminas normales. Eso puede ser. Vamos a buscar aquí las nóminas más nuevas. Y probablemente como ahora la gente gana menos, no sé si es por eso, entonces tal vez bueno, creo que esto fue un error, creo que esto corresponde a la nómina de utilidades, pero no es por aquí como ya lo vimos. Ya vimos que no debemos registrar esto por aquí, entonces vamos a aprovechar y eliminar este registro.
ya sabemos cómo agregarlo de manera indirecta. Entonces vamos a eliminarlo aquí. Y al nosotros refrescar esto, se va a ir ese registro allí. Ya no está. Ok. Entonces, si nosotros vemos una nómina normal, tal vez nadie paga impuestos. Aquí está. Esta persona, que es la que más gana, no paga impuestos. Probablemente porque gana muy poco. La verdad no lo sé, pero me imagino que probablemente es eso. El hecho es que no paga impuestos sobre la renta. No sé si en la utilidad, si en las utilidades se va a pagar impuesto. No lo sé. Si se va a pagar impuesto, por ejemplo, esta persona, que es la que más gana, vamos a suponer que como gana más en las utilidades, sí lo va a pagar. Entonces deberíamos agregarlo por aquí. Ya lo veremos en su momento. Probablemente lo agreguemos por aquí. Ok, decimos nuevo. Aquí usamos un grupo o ponemos directamente al empleado. Y aquí es donde tenemos que tener cuidado de que deba decir una U, porque si no, la nómina de utilidades no lo va a tomar. Aquí pondríamos el porcentaje y podemos agregar uno por cada empleado. Aquí podemos poner Alfredo Story, podemos poner su porcentaje de impuesto aquí, etcétera, su sueldo aquí, y entonces él agregaría este impuesto. Bueno, estimados, yo creo que ya con lo que hemos visto, por lo menos hemos refrescado bastante lo que es este tema de las utilidades, es decir, tenemos ahora una idea general de cómo configurarlas, cómo registrarlas, y en su momento podemos como afinar mejor los detalles para ver, hasta ver que se ejecuten de manera correcta y completa. Entonces, gracias por haber visto el video y hasta luego.